Continuamos en CBN Noticias. Vamos a conversar esta mañana con el exministro de Energía y Minas, exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está, Rolando? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Ingeniero, hemos tratado de encontrar en los últimos tiempos un pronunciamiento relevante del Colegio de Ingenieros del Consejo Nacional sobre muchos temas que lo convocan y no hemos encontrado. Ha perdido mucha presencia el Colegio de Ingenieros de los últimos tiempos. ¿A qué se debe? Sí, he recibido ese mismo comentario. Y no solamente eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, usted que conoce el Colegio de Ingenieros sabe que los pronunciamientos de carácter nacional solo le competen al Consejo Nacional. Sí. Y los consejos departamentales, digamos, Lima, Arequipa, que son algunos consejos departamentales grandes, ellos no lo pueden hacer. Y muchas veces sé que Lima y Arequipa han estado tentados de hacerlos, pero están impedidos. Y el Colegio Nacional aparece como ausente. Es duro decirlo, pero creo que los directivos que están en el Consejo Nacional no dan la talla para el cargo. Una ausencia en una gestión, tengo tiempo que tengo entendido que son 3 años, ¿verdad? Sí, este es el último año ya. Bueno, pero es bastante. Son 2 años y medio sin pronunciamientos relevantes. Sí, es bastante, sobre todo porque, mire, coincide a partir del centenario, el año 21 es el año del bicentenario, ¿no es cierto? Entonces, los años 22, 23, 24 han sido años creo que muy especiales en la historia del Perú. Hemos vivido cosas muy importantes, muy significativas. Económicamente se ha perdido mucho. El país como que ha retrocedido y el país tiene necesidad de sus instituciones, porque justamente las instituciones están para eso. Había una pandemia política lamentable, sí. Fue la pandemia. Es como si la pandemia se hubiera prolongado ya en otra forma, sí, en la vida cívica del país, y esto ha ocurrido. No solamente ha ocurrido con el Colegio de Ingenieros, ha ocurrido también con los colegios profesionales, incluso con el Consejo de Decanos de los colegios profesionales, donde una vez al mes sesionan y ya sesionan bajo la formalidad de una institución creada, aceptada por ley, creada ya por ley, en la que establece la ley de creación del Consejo de Decanos de los colegios profesionales la obligación de parte de los colegios profesionales de pronunciarse sobre los temas de interés nacional, materia de la competencia de los colegios, ¿no? Es decir, prácticamente todo, porque si sumamos a todos los colegios, entre todos abarcan la totalidad de la vida nacional. Difícil es ver un aspecto de la vida nacional que no caiga dentro de la profesión. Ahora, yo estaba revisando, ingeniero, y hay una dicotomía acá, porque entiendo que la decana actual vive o al menos reside temporalmente en Arequipa, que el vicedecano está en Piura. ¿Se puede hacer una buena gestión con esas distancias? Mire, es una pregunta bien importante, porque yo creo que lo que sucede en el Colegio de Ingenieros es algo que sucede también a nivel nacional. A nivel nacional ha existido un reclamo de que Lima asfixia a las provincias y que las provincias no pueden desarrollarse porque Lima tiene todo. Entonces siempre ha habido una petición de gobierno de provincias, de llegada de gente de provincias. Ya les hemos tenido el actual gobierno. El gobierno, bueno, es el mismo periodo gubernamental también con el señor Castillo, y yo diría anteriormente incluso el caso de Moquegua, podríamos considerarlo, ¿no? Entonces ya tenemos 3 ejemplos de cómo funciona. Entonces, en el Colegio de Ingenieros se ha dado esa figura, y es una figura que se viene dando desde varios años atrás. El Consejo Nacional es el que, digamos, tiene que ver los temas de nivel nacional, los temas que tienen, que impactan sobre la ingeniería en el país, a nivel de todos los impactos de la ingeniería sobre la vida nacional y las relaciones con el exterior en lo que es ingeniería. Entonces, el Consejo Nacional está todavía constituido por 10 miembros, pero esos 10 miembros eran un decano y 9 miembros más, entre los cuales podía distribuir las tareas de la institución. En un primer momento se dijo que
se quedase en 6 y que los otros 4 iban a ser decanos departamentales que iban a asumir la función para estos casos de miembros del Consejo Nacional. Ya. Entonces, la experiencia, yo he vivido varios años en el colegio y lo conozco de primera, es que la gente que venía de los decanos departamentales, para ellos la tarea principal era su departamento. Entonces, cuando iban al Colegio Nacional, iban a conseguir algo para su departamento, a lo más algo para su región. No iban a aportar nada a nivel nacional, salvo algunas excepciones que deben haber sido poquísimas. Y le quita un poco el espíritu también, ¿no? Claro, le quita el espíritu, le quita fuerzas. El segundo paso fue pedir que de los 6 que eran elegidos directamente y no las otras 4 posiciones que eran tomadas por decanos departamentales, representaran a las 4 regiones, con lo cual habían una región es Lima y los otros 3 serían provincias. Y al final a lo que llegamos es que máximo pueden haber 2 residentes en Lima. Y finalmente, por el hecho de conseguir los votos, etcétera, casi todos terminaron siendo de provincias. Hoy en día en la junta directiva hay solamente 1 que vive en Lima, ¿no? Entonces, 1 de 10. Y el decano, el vicedecano, no viven en Lima. Además, es notorio, es clarísimo que la decana no le quiere dar ningún espacio al vicedecano. Entonces, hay una ruptura en el interno. Es una ruptura que comenzó desde antes de que juramentasen el cargo. ¿No? Entonces, todo el tiempo he tratado de apartarlo, de dejarlo en nada. Se han producido hechos muy lamentables. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mire, hubo una convocatoria del Congreso de la República a instituciones para que opinaran sobre la constitución de una comisión o un órgano que tenía que ver con la reconstrucción nacional. Entonces invitaron al Colegio de Ingenieros del Perú. La decana no quiso asistir, pero hay pues 250.000 ingenieros. Tenía como elegir la otra persona que va y represente, esté presente, en todo caso instruirla o discutir el tema. ¿A quién envió a una trabajadora del colegio que tiene una función de periodismo, no sé si sea ella periodista. Envió al menos una comunicadora en todo caso. Envió una comunicadora en un cargo que no tiene ningún sentido. ¿Representando a la decana? Representando al Colegio de Ingenieros. ¿Al Colegio de Ingenieros? Representando al Colegio de Ingenieros del Perú. No sé si recuerda que hubo un ingeniero, el ingeniero Ulises Humala, que hizo una denuncia. Claro. Esa denuncia es una denuncia que contiene muchos temas difíciles. Uno de los temas es ¿por qué se envió a dar opinión? ¿Se le pidió explicaciones y las dio la decana? Nunca las dio. Nunca las dio. ¿Qué características puede haber tenido la comunicadora según su interpretación para que pueda estar en el lugar de decana? ¿Cuál sería la justificación? No hay ninguna justificación porque primero a nadie le ponen una pistola en la sien para obligarlo a que sea candidato, ¿no? Entonces, cuando alguien se ofrece a ser candidato, moralmente está admitiendo las obligaciones que el cargo representa. Y cuando el cargo representa, hay que salir a dar la voz del colegio. Si quien lo representa no se siente calificado sobre un tema, puede hacer varias cosas, ¿no? Una de las cosas es convocar a un grupo de expertos, conversar con ellos,
acordar con ellos lo que sería la posición del colegio y llevar la posición del colegio. Por último, hacerse representar Ahora, por uno de ellos. según los estatutos, ¿esta acción es sancionable? Sí, es una acción para la decana. Sancionable, sí. ¿Qué sanción? Bueno, el tema fue juzgado en el Colegio de Ingenieros, y creo que los colegios profesionales funcionan casi como la nación. O sea, tienen los poderes que tiene la nación, tienen el judicial, el electoral, etc. El que hace las veces del poder judicial es el Tribunal de Ética. Obviamente no trata los temas que normalmente trata una persona en el Poder Judicial, sino los que tienen que ver con la ética dentro del colegio, y dentro de esto es la conducta, y dentro de ellos la conducta de los directivos. Entonces existen dos instancias. Las personas en el colegio están afiliadas en algún consejo departamental, ¿no? En el caso de ella es en el de Arequipa. Entonces el expediente, la denuncia se presenta a Arequipa. Eso es lo que ha hecho el señor Ulises Humala, la ha presentado a Arequipa. Y el Tribunal Departamental de Ética de Arequipa la encontró culpable y pidió una sanción de suspensión de 2 años en el ejercicio de la profesión. ¿Al terminar la gestión? No. Las sanciones se aplican de inmediato. ¿Y entonces? Pero le dije que hay dos instancias. ¿Ya? Entonces, esa fue la primera instancia. ¿Apeló? No hay apelación. No hay apelación. Va directo al Tribunal Nacional de Ética. Y entonces en el Tribunal Nacional de Ética porque hay varios cargos allí, ¿no? En el Tribunal Nacional de Ética es una sanción muy discutible. Ellos no han querido sancionarla, es mi interpretación, por el hecho simplemente de no interrumpir la gestión, y también porque como institución uno termina dando una mala imagen. Pero tampoco, ¿no? Es, ¿no? Pero esos son los hechos controversiales. Pero por otro lado, si no se sanciona, dan rienda, porque para algo están los estatutos. Ahora, dan rienda suelta a lo que se puede hacer. Algo que he visto con sorpresa, y más como periodista, porque los periodistas, si algo carecemos es de sueldos onerosos. ¿Es verdad que hay periodistas en el Colegio de Ingenieros ganando de 15 a 20 mil soles? Sí. Hay unos sueldos. Bueno, esa era la segunda denuncia del ingeniero Humala, ¿no? Yo cuando vi esa noticia, ¿dónde estaba yo? Cuando estaba convocando a un periodista que gane esa cantidad de dinero. Pero, ¿y cómo se entiende eso, ingeniero? Mire, ¿qué es lo que dice el estatuto? ¿Ya? El estatuto lo que dice, o sea, el estatuto es un estatuto como que de desconfianza. Entonces, le niega los poderes al individuo y se los da al colectivo. Ya. Entonces, supongamos, se requiere contratar a un trabajador para el colegio. No es el decano que tiene la potestad de contratar, es el Consejo Nacional, o sea, es el colectivo. Yeah. Si el decano desea que se contrate, o un directivo, lo propone el Consejo Nacional. Y ellos aprueban. El Consejo Nacional aprueba, y si, porque también puede desaprobar, y si el Consejo Nacional aprueba, entonces se contrata a la persona bajo las condiciones que hayan salido. Y recién a partir de ahí pueden firmar el documento los directivos, el documento que le da valor legal a la contratación, sea el decano, en este caso a veces el secretario, y cuando es dinero siempre es el tesorero. A estas personas las ha contratado el decano sin permiso del Consejo Nacional, sin informarle al Consejo Nacional, y les han pagado. Entonces hay unos sueldos que son exorbitantes, son groseros. Tenemos una asesora parlamentaria que en un momento, o sea, ¿para qué se requiere el Colegio de Ingenieros una asesora parlamentaria? No lo entiendo. Y si requiere un asesor parlamentario, se busca un ingeniero que haya sido congresista, ¿no? Claro. Sobre todo por la cifra que pagan, ¿no? Las cifras que recuerdo están entre 7 y 9 mil soles mensuales. Después hay unos señores que se los ha llamado, se los ha contratado. El contrato también es penoso porque no establece por ellos, por parte de los contratados, ninguna obligación. Son gente que trabaja en el colegio. Hay un término de referencia bastante generoso de lo que tienen que hacer y sus obligaciones. O sea, prácticamente, si usted los quiere ajustar, no tiene cómo.
Y estamos hablando de 22.000 soles. Sí, eso es 22.000 soles. Eso es por lo menos lo que yo leí, lo que vi en los documentos y eso es más que escandaloso. Eso es escandaloso. Y hay muchos otros sueldos que son escandalosos. Hay un señor, mire, y esto es gravísimo. Hay una obra que se está ejecutando, que es el nuevo local institucional, que queda justamente frente al local que está hoy en día. La obra tenía ya contratado, se decidió que la obra se hacía por administración controlada. Esto quiere decir que el Colegio de Ingenieros era el ejecutor y contrataba a un gerente para que él ejecute la obra. ¿Por qué? Porque lo que se trataba de hacer es ahorrar el dinero que normalmente no le paga un contratista, porque si uno le contrata la obra a todo riesgo a un contratista, entonces el contratista pues le carga el costo del riesgo, pues, terminamos hablando de 30, 40, de repente 50% más. Entonces se decidió eso a través de una comisión de expertos donde habían varios ingenieros que eran exdecanos, que eran constructores, ¿no? Entonces se decidió que fuera ya 6 obras afuera. Después de tener contratada ya fue una empresa, fue un ingeniero bien calificado, se verificó que todos los miembros de esa empresa tuvieran experiencia en edificaciones con 5 sótanos que se necesitaban. Después de esto, traen a una persona de Arequipa, que era al mismo tiempo decano de la Facultad de Ingeniería, decano encargado, entiendo, de la Facultad de Ingeniería, o jefe administrativo de la decana en el sitio. O sea, contrata a su jefe y lo trae para que supervise la obra de Lima. Entonces el señor vivía en Arequipa, trabajaba en Arequipa y supervisaba una obra en Lima. No tiene mucha lógica. No tiene ninguna lógica, ¿no? Porque acá en Lima como que hay ingenieros también para hacer ese trabajo. Tiene fácilmente 50.000 ingenieros civiles que lo pueden hacer. Y genera una impresión bastante sórdida y oscura, ¿no? Pero además, la cifra, ¿no? La cifra que le he visto ahí en documentos últimamente, estamos hablando de un honorario de 18.500 soles. Ahora, ingeniero, esto que me cuenta es mucho mayor que lo que cobran los ingenieros que hacían acá esto por 5.000. Yo lamento mucho lo que me está contando, porque si la memoria no me falla, el 2012 el Colegio de Ingenieros estaba capturado por una gestión de facto de Fernán Muñoz, que no había cuándo sacarlo del cargo. Usted asume el 2013 como decano, y recuerdo que dentro de sus frases y lo que era el común de la opinión de los ingenieros era que se retornó la institucionalidad al Colegio de Ingenieros. Y de ahí en más, con su sucesor, se continuó de una u otra manera una estabilidad y una imagen que recayó también inclusive en parte de la pandemia, pero sin embargo esto llega a significar el Colegio de Ingenieros un convidado de piedra en lo que es la opinión pública, en lo que es un pronunciamiento que tanto se necesita en tantos temas. Sin ir muy lejos, se habla mucho de la posibilidad de un sismo y requeriríamos un poco la opinión del Colegio de Ingenieros, entre otros temas, y que se ha retrocedido, y se ha retrocedido bastante. Sí, desgraciadamente se ha retrocedido bastante. Son varios los ingenieros que me llaman. Hubo una entrevista, tuve una entrevista exitosa. El tema tenía que ver con la minería y todo. Y entonces el entrevistador me pregunta de repente, bueno, ¿no le parece que el Colegio de Ingenieros debería hacer sobre ese tema? Y claro que tenía razón. ¿Qué le podía decir? Él pensaba sin duda que yo seguía de decano del Colegio de Ingenieros. De Ingenieros, no por la ausencia. Miren, los temas de minería, en todos sus aspectos, desde los momentos que se produjeron los incendios, hubo un momento en que a una empresa minera le cortaron el agua, a una comunidad le cortó el agua al campamento minero, y la tuvo así más de un mes. En la época del expresidente Castillo pasaron algunas cosas, ¿no es cierto? La situación de Petroperú, la situación de Perú-Petro, la situación de los lotes petroleros. En la agenda diaria tendrían para hacer un pronunciamiento, como está la coyuntura. En la agenda diaria. Se necesita de las instituciones en el país, especialmente de las instituciones que se pueden pronunciar
porque el himno dice, somos los constructores del Perú, ¿no? Sí. Sin embargo, no solamente es la construcción en el hecho tangible, sino también en el tema de poner a disposición su capacidad como ingenieros para decir, esta es la ruta, como lo ha hecho en algún momento, ¿no? Ayer me hacían una pregunta, ayer fue una entrevista del diario El Peruano. Entonces me decían que este año no se ha interrumpido la producción de minerales, que los precios de los minerales están aumentando en el mercado internacional, y me preguntaban si esto significaba, digamos, un avance en la lucha contra la pobreza, porque los gobiernos regionales iban a tener mayores ingresos el próximo año, producto de las mayores recaudaciones de este año, y si eso significaba, pues, un avance contra la pobreza. Y les dije que no, y les expliqué por qué. Les dije porque todos los años, en los últimos 10 años y más, creo, los gobiernos regionales retornan dinero que no hay capacidad de gasto. Puede gastar porque no tienen capacidad de gasto. Entonces no es un problema de falta de dinero, es un problema de falta de capacidad. Me preguntaron qué se puede hacer ahí. Les dije, bueno, yo en algún momento propuse formar equipos de ingenieros y lo propuse con un convenio al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para formar equipos de ingenieros que no sean trabajadores, que no sean gente a sueldo de los gobiernos regionales, sino que sean grupos a los que puedan contratar para tareas específicas y que se encarguen, pues, de la elaboración de los proyectos, y que es desde la parte de cálculos, diseños, ingeniería, planos, trámites para aprobación del MEF, etcétera, etcétera, para que se puedan convertir en obras, porque hoy día el problema principal es ese. Uno se sorprende cuando en una región uno dice, en esta región los presidentes regionales no hay ninguno que esté preso, y es difícil encontrar una región donde no tenga por lo menos un presidente regional que esté preso por problema de la justicia. Así está la situación. ¿Y las elecciones en el Colegio de Ingenieros cuándo son? Esto le quedan 6 meses. Sí, son en noviembre de este año. Estatutariamente deberían ser en noviembre de este año, ¿no? El nuevo decano, este mes se debe estar convocando elecciones. ¿El nuevo decano juramentaría el 1 de enero? Sí, puede juramentar a fines de este año, puede juramentar a inicios del próximo, pero asume desde el 1 de enero. En estos 5 meses esta gestión va a dejar verdaderamente el colegio, digamos, institucionalmente en escombros. Sí. Es una muy mala experiencia. Y es lamentable porque era la primera decana mujer de la historia del colegio, sí, ¿no? Sí, eso es y qué lástima, casi lo mismo lo que nos está yendo con la primera presidenta mujer que tenemos, ¿no? Sí, con la diferencia que no ha sido elegida, ¿no? Con la diferencia de que creo que a partir del segundo bicentenario, la imagen de la mujer como gobernante un poco se ha desteñido, ¿no? Al menos supongo que la decana no usa roles. De repente hay signos exteriores a veces de honradez que deberían ser reafirmados cuando uno ya esté en el cargo, ¿no? Alguien por ahí pidió su récord de viajes. Entonces, antes de ser decana, según el récord, le quedan que se solicita relaciones exteriores. Había viajado un par de veces a Chile. Después de eso ha viajado un montón de veces por todo el mundo. Hay presupuesto. Entonces, para viajar, ¿no? Ahora, como decía en el Congreso, que los viajes son necesarios. Sí. Pero hay viajes y viajes, ¿no? Sí. Y las dos cosas son ciertas. Los viajes son necesarios. La presencia de una persona es necesaria. Y a veces la gente que no está dentro de la institución no lo puede entender. No, cree que son... Pero quienes han estado dentro saben detectar... No, separemos la paja del trigo. Hay viajes y viajes. Y acá sí, hay una situación que va más allá de lo normal. Son los segundos viajes, no los primeros. Exactamente. Sí. Ingeniero, bueno, y en este viaje de información, muchísimas gracias. Como siempre, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias también. El tema me sorprendió un poco, pero... CBN siempre su casa, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con CBN Noticias. Ya volvemos.